Cuentan que en una ocasión un niño pequeño de unos 4 o 5 años estaba en la escuela dibujando. Y este niño, la verdad que era un auténtico terremoto. Todos conocen a algunos niños que de por sí son auténticos terremotos. Pues este era el niño terremoto de la escuela. Era el niño que lo cambiaba absolutamente todo a todos los demás compañeros. Era una locura. La maestra estaba loca con este niño. Pero en este momento el niño estaba concentradísimo dibujando. Tan concentrado que el niño no levantaba la cabeza y la maestra decía cualquier cosa, otros niños hacían algo y este niño seguía concentrado dibujando. Entonces la maestra, sorprendida, como cualquiera de nosotros podríamos estarlo, se acercó donde estaba el niño y le dijo: ¿qué estás dibujando? ¿Qué estás tan concentrado? Y el niño respondió: bueno, estoy dibujando a mi papá. Y la maestra le dice: pero bueno, nadie de nosotros sabemos cómo es tu papá, porque tu papá nunca ha venido al colegio. Tu papá no ha estado aquí nunca con nosotros no sabemos cómo es tu papá. Y el niño dice: pero yo soy tan buen dibujante que cuando yo termine, todos van a saber cómo realmente es mi papá. Entonces dice que la clase se rió y se quedó ahí. Cuando yo leí esta historia, pensé en algo. Cada uno de nosotros, conscientes o inconscientemente, tenemos una imagen de Dios, que esa imagen de Dios a veces puede ser un reflejo de lo que quizás hayan podido ser nuestros padres. Muchas veces, al tener esa imagen de Dios de nuestros padres, hay personas que quizás han tenido una imagen terrible de sus padres. Pero hay otras veces que la imagen que han tenido de sus padres puede ser buena. La semana pasada terminamos de ver la mitad del libro de Romanos, el capítulo 8, y la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a comenzar con el capítulo 9, que es un capítulo hermosísimo, donde los primeros versículos, como todo el libro, es algo sencillamente maravilloso. Pero yo hoy quiero quisiera que nos centráramos en la imagen de nuestro Padre Celestial, en la imagen de Dios. Y para ello quiero basarme en una de las parábolas que nosotros más conocemos, que nosotros más hemos leído y que muchas veces incluso se habrá compartido acerca de ello, es la que se conoce como la parábola del hijo pródigo. Aunque esa parábola, ese no es un nombre inspirado, esa parábola tendría que tener otro nombre y es el Padre misericordioso. Porque si hay un personaje importante en esa historia, ese es el Padre. Por eso hoy queremos ver, según Lucas 15, viendo a ese Padre, una ventana al corazón de Dios. Queremos ver cómo Dios ama, cómo Dios espera, cómo Dios perdona, cómo Dios restaura. Y si yo tuviera que titular de alguna manera este mensaje en este día, lo titularía El Padre que nunca dejó de esperar. No vamos a ver toda la historia. Vamos a centrarnos básicamente en ese Padre. Y lo primero que quiero ver con cada uno de ustedes esta mañana es que el Padre es alguien. Cuando hablamos del Padre vamos a estar hablando de Dios en este día. El Padre es alguien que respeta nuestras decisiones, incluso cuando nuestras decisiones puedan ser un error y nosotros podamos estar equivocados. Quiero leer con ustedes los versículos del 11 al 13 de Lucas 15. Comienza diciendo la palabra del Señor ahí en el versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Me encanta cómo comienza esta parábola. Me encanta la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es sencilla, lo pueden entender los niños y lo pueden entender los adultos. Y una de las cosas por las que me encanta la palabra del Señor es que aquí comienza esta historia y nos viene hablando acerca de una familia normal. Un padre aparece ahí y dos hijos. Una familia normal. Yo recuerdo hace años, no sé si ustedes llegaron a verlo, porque todos son más jóvenes que yo en este lugar, a lo mejor no lo vieron, pero había una famosa publicidad de champú que hablaba de una familia perfecta. Unos abuelos, unos padres y unos hijos. Y en esa publicidad se veía a los abuelos eran guapísimos. Es más, la imagen que tengo, el abuelo tenía un pelo hermosísimo. Yo digo, cuando yo veo esa imagen, no es la imagen real de los abuelos que yo conozco. Pero bueno, ellos querían montar la familia perfecta. Un abuelo con un pelo perfecto y la abuela increíble. Los padres, wow, los padres. También tenía el padre un pelo tremendo. La madre guapísima, increíble. Y se veían incluso eso tirando a los niños para arriba, los niños perfectos. Y pensé por un momento en eso. A veces la sociedad nos quiere dar una imagen que no es de la familia, porque esa imagen no es real. A veces hay gente que quiere aparentar que su familia es perfecta. Y eso nosotros no lo podemos creer hasta que conocemos la familia. Cuando conocemos la familia nos damos cuenta que no hay familia perfecta. Y esto es una familia donde aparece el papá, los dos niños, los dos hijos, y nada más comenzar la historia, ¿saben qué aparece en esta familia? Me encanta, el conflicto. Comienza el conflicto. Algunos pueden decir, wow, al pastor le encantan los conflictos. No, no me gustan los conflictos, pero los conflictos son reales. O estoy yo hablando, estoy por la luna, yo equivocado. Los conflictos son reales en la familia. Y viene uno de los hijos, en ese versículo 12, y le dice al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Wow, si nosotros leemos esto así de manera rápida, a lo mejor no le damos la importancia que tiene. Pero queridos hermanos, 2000 años atrás, para los judíos, lo que Jesús estaba diciendo en ese momento era algo terrible. Porque lo que está diciendo este joven es: Padre, quiero recibir mi herencia ahora. Padre, quiero lo que me pertenece cuando tú te mueras. Es duro para cualquier padre escuchar de sus hijos unas palabras así. Lo que el hijo estaba diciendo es: Padre, prefiero las cosas antes que a ti. Prefiero tu dinero antes que estar contigo. Prefiero lo que tú tienes antes que tu compañía. Prefiero todo eso antes que tu presencia. Y sin embargo me encanta esta historia, porque el padre responde de una manera sorprendente. El padre podía haberle dicho al hijo no, porque ¿de quién era lo que tenía? Del padre. El padre podía haberle dicho que no. Pero si vemos esta historia, el padre no grita, el padre no amenaza,
El padre no manipula a su hijo. El padre no lo obliga. El padre simplemente divide los bienes. Hay que recordar, no solo le dio al menor, sino que también le dio al mayor, al que quedó en casa. Dice ahí, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes, tanto al que se fue como al que se quedó. Y nosotros conocemos esta historia, no podemos hablar toda de ella, pero ¿sabes qué? Los dos estaban completamente perdidos, tanto el que se había ido, el que se iba a ir lejos, como el que se quedó, porque el que se quedó con muchísimo resentimiento en su corazón. Es más, cuando su hermano vuelve, es el padre el que tiene que salir a buscarlo. Es el padre el que tiene que ir en busca de ese hijo. Y el hijo no quería entrar. Él decía, pero con lo bueno que yo soy, como yo te he servido todos estos años. Y a veces nosotros también podemos sentirnos de la misma manera. ¿Cuántas veces a lo mejor queremos exigirle a Dios y decirle, yo soy mejor que quizás otra persona, cuando no somos mejores que nadie? Nosotros estábamos igual de perdidos y fue la gracia de Dios la que nos encontró. El padre no manipula, le reparte los bienes. ¿Y por qué el padre hizo eso? ¿Por qué no le dijo que no? Queridos hermanos, porque el amor verdadero no obliga. Vuelvo a repetirlo. El amor verdadero no obliga. El amor verdadero permite decidir. Dios nos creó con voluntad propia y nosotros tomamos decisiones. Él no nos obliga a obedecerle. Él nos llama, Él nos invita, Él quiere lo mejor para nosotros, nos corrige, nos advierte, pero finalmente nos permite tomar nuestras propias decisiones. Y es que Dios quiere que lo amemos por quien es Él, no por lo que Él nos da. Él quiere que lo amemos simplemente porque es Dios, porque es nuestro Padre. ¿Se han fijado que vivimos en una sociedad donde la gente quiere un Dios a la carta? ¿Saben qué es un Dios a la carta? Un Dios a la carta es como cuando tú vas a un restaurante y te ponen la carta delante y entonces tú decides qué vas a comer. Un Dios a la carta para las personas es: yo quiero los beneficios de Dios, pero no quiero las responsabilidades. Yo quiero que Dios me bendiga cuando esté mal, pero luego yo puedo vivir a mi manera. Eso es un tremendo error. Todos a lo largo de nuestra vida habremos oído. No sé si habremos sido en algún momento de esas personas que venimos a la reunión de oración y en la reunión de oración voy a pedir por un trabajo. Hermanos, oren por un trabajo, que necesito un trabajo. Se ora, encuentra un trabajo, tú lo volviste a ver después. Ya no, ya ahora hay que trabajar. Ya ahora eso es más importante que Dios. Oran por: Señor, tengo esta enfermedad, o mis hijos están enfermos, mi familia está enfermo. Hermanos, oren por esto. Y oras. Cuando todo se soluciona, bye bye. Eso es un Dios a la carta. Eso es: yo quiero a Dios solamente para mis intereses. Y eso es un error que nosotros también podemos cometer. Muchas veces los seres humanos pensamos como este hijo pródigo que se fue. Y cuando pensemos en el hijo pródigo, no pensemos en un jovencito, pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos podido ser esos pródigos? Esos pródigos que viven lejos del Señor. Pensamos que la felicidad se encuentra lejos de Dios. Pensamos que la libertad está fuera de su voluntad. Pensamos que las reglas de Dios nos limitan. Pensamos que Dios nos está privando de algo bueno. Eso fue exactamente
lo que creyó este joven. Pensó que que esa vida estaba fuera, que la diversión estaba fuera, que la felicidad estaba fuera, que lejos de la casa del Padre iba a encontrar algo mejor. Pero qué equivocado estaba. ¿Y cuántas veces nosotros podemos estar equivocados también con Dios? Quiero a Dios para lo que me interesa, cuando me interesa. Y después, déjame vivir mi vida tranquilo. Se cuenta la historia de un joven que acababa de cumplir 18 años. Esto no es habitual en las familias latinas, pero sí es habitual en el contexto anglosajón, donde muchas veces con 18 años los muchachos se van de casa. Y cuenta la historia que este muchacho estaba deseando cumplir los 18 años para poder irse de casa, porque él sentía que en su casa tenía muchas reglas que cumplir y no podía hacer lo que él quería. Entonces llegó el día, cumplió los 18 años. Wow, y cuando cumplió los 18 años tenía un trabajito a media jornada que le daba un poquito, estudiaba, y el muchacho dice: por fin soy libre. Las 2 primeras semanas el muchacho bailaba en una pierna sola. El muchacho estaba tan contento porque ¿saben qué? Nadie le decía a qué hora tenía que acostarse. Nadie le decía que tenía que limpiar su cuarto. Nadie le decía que ahorrara su dinero. No, él ahora podía hacer lo que quería. 2 semanas fueron fantásticas, pero pasadas 2 semanas, ¡buah!, vino el golpe contra la pared. Se dio de lleno, no literalmente, pero se dio de lleno contra la pared. ¿Saben por qué? Porque a partir de las 2 semanas comenzaron a llegar las facturas. Había que pagar la renta, había que pagar el agua, la luz, el internet, el teléfono, los alimentos, el seguro del carrito. Había que empezar a pagar cosas que él no sabía y se dio ese golpe contra la pared. Estaba completamente agobiado, no sabía qué hacer. Entonces, en un momento dado, primero estaba orgulloso de haber salido de casa. En ese momento decide perder todo ese orgullo y decide llamar a mamá. Llama a mamá y le dice: mamá, tengo que decirte algo. Dime, mi niño, ¿qué puedo hacer por ti? Primero quiero pedirte perdón, porque yo pensaba que lo que ustedes estaban haciendo conmigo era controlarme, pero ahora entiendo que lo que estaban haciendo era cuidarme, era protegerme. Vemos esta historia y cuántas veces nosotros también, queridos hermanos, hemos querido vivir lejos de Dios. Y si estamos con Dios es simplemente ese Dios a la carta. Para lo que me interesa está simplemente Dios. Muchas veces los que somos un poquito mayores, hoy están todas las generaciones aquí, desde los niños a los mayores, pero los que son ya un poquito mayores, los que tienen juventud acumulada, yo todavía estoy con los jóvenes, tengo menos edad, pero muchas veces nosotros hemos creído que los padres se equivocaban, ¿verdad? ¿Verdad que ahora si tienes hijos, ay, y tú ves a tus hijos, y tus hijos te ven como que tú eres un poquito tontito, tontita, ¿verdad? Que tú no sabes de la vida, que tú no te enteras de nada. ¿Verdad que todos saben de lo que estamos hablando? Y pasan ese tipo de situaciones. Pero más tarde descubrimos que lo que Dios quería hacer con nosotros es que Él quería protegernos. Que lo que el Señor quería hacer con nosotros era cuidarnos. Muchas veces nosotros pensamos que hay mandamientos en la palabra del Señor, que son terribles, que son restricciones de Dios, y no lo son. Es cuidado
de Dios para nuestra vida. Es que Dios nos ama tanto que Él no quiere que pasemos por situaciones donde a veces tenemos que darnos de golpe contra la pared, porque no queremos entender la voluntad de Dios. Hay decisiones que Dios desaconseja porque Él sabe cuál es el dolor que va a producir y nosotros de cabezones tomamos esas decisiones. ¿Verdad que sabemos de qué hablamos? Sabes, tú podrás leer todos los libros del mundo que quieras. ¿Cómo tomar decisiones correctas? Mira, búscalo aquí y lo encontrarás. Este es el libro que te va a decir cómo tomar decisiones correctas. El autor de este libro, Dios, el Padre de los padres, es el que te va a ayudar en medio de cualquier decisión difícil por la que nosotros tengamos que pasar. ¿Cuál fue el error del hijo en este caso, en esta parábola? Dice que el hijo reunió todo y se fue ¿a dónde? A un país lejano. ¿Saben qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es, yo quiero irme lo más lejos posible del Padre. Yo no quiero la supervisión del Padre. Yo no quiero los consejos del Padre. Yo quiero vivir mi vida porque yo soy mi campeón, ¿verdad? Y todavía hay gente que se lo cree. ¿Cuántas veces nosotros nos ha podido pasar lo mismo? Quiero de Dios lo que me interesa solamente. Quiero del Padre como un Dios a la carta. Este hijo quería independencia total y la historia nos enseña algo importante. Escucha bien, amado hermano, amada iglesia. El pecado siempre va a prometer más de lo que puede cumplir. El pecado siempre va a prometer libertad cuando lo que te va a dar y nos va a dar va a ser esclavitud. El pecado va a prometer felicidad cuando lo que le va a dar al ser humano es un vacío completo. El pecado va a prometer satisfacción, pero lo que le va a dejar al ser humano es hambre espiritual. Desde el principio de los tiempos, eso fue lo que Satanás quiso hacer con la humanidad. ¿Sabes qué fue lo primero que Satanás le dice a Eva cuando están hablando ahí en el jardín? Come de lo que Dios dijo que no hicieras, porque serás como Dios. ¿Sabes cómo se llama eso? Mentira. ¿Sabes qué es lo que le dijo? Le susurró Satanás a este hijo pródigo cuando decide irse del amor de su padre. Le dice, vive tu vida como tú quieras, para que veas que serás feliz. Mentira. Y le sigue diciendo a la humanidad hoy día, haz lo que tú quieras y serás feliz. Mentira. No debemos olvidar nunca, mis queridos hermanos. Hay gente que todavía no ha entendido, y déjame hoy decirlo muy claro, el propósito de su vida. ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué tú fuiste creado? Para una única cosa, para la gloria de Dios. No fuiste creado, no he sido creado para ninguna otra cosa que no sea la gloria de Dios. En mi trabajo, en el trabajo que tengo, es para glorificar a Dios. En cualquier cosa que haga, glorifico a Dios. Fuimos creados únicamente para su gloria. Y cuando nosotros no le estamos dando a Dios la gloria con nuestras vidas, no estamos cumpliendo el propósito de Dios para nosotros. Nos estamos desviando completamente. ¿Sabes por qué hay tanta gente fracasada? Porque cree que su familia es la razón de vivir.
porque creen que su iglesia es la razón de vivir o sus hermanos. La razón de vivir se llama Jesucristo. Esa es la razón de vivir para nosotros. Eso es lo que llena el vacío del corazón, porque el ser humano, todos van a fallar. El único que nos falla es Jesucristo. Qué interesante. El Padre permitió, en este caso, en esta parábola, que el Hijo tomara decisiones equivocadas. No porque no amaba al Hijo, sino porque el Padre no podía vivir la vida de su Hijo. El Hijo tenía que vivir su propia vida. Sabes, si tú como padre en este día, como madre, sembraste en la vida de tus hijos, oraste por tus hijos, intentaste ser un buen padre, una buena madre y ellos se han desviado, ¿sabes qué? Sigue orando por ellos. Sigue orando por ellos. Pero ellos tienen que tomar, si son adultos, sus propias decisiones. Como padres, a nosotros nos duele las malas decisiones que puedan tomar nuestros hijos, pero no podemos vivir su vida. El padre aquí de esta historia, de esta parábola, no podía vivir la vida de su hijo. Porque, queridos hermanos, hay lecciones en la vida, tristemente, que solo se van a aprender cuando se vive lejos del hogar. Hay golpes que uno va a recibir, uno quiere evitárselo, como nosotros querían evitarnos esos golpes, pero los que somos mayorcitos, ¿cuántos golpes nos habremos dado? Si aquí hacemos un día de golpes, no terminaremos nunca. Con la de golpes que quizás nosotros nos hemos llevado. Hay pródigos que solo regresan cuando descubren que el mundo no cumple lo que promete. Pero no pierdas la esperanza. Sigue orando por tus hijos. Sigue llevándolos al trono de la gracia de Dios, para que Dios siga obrando de una manera especial. En esta historia hemos visto, en primer lugar, queridos hermanos, cómo el poder, el Padre respeta nuestras decisiones, aunque algunas de esas decisiones son equivocadas, y con las decisiones equivocadas se pagarán las consecuencias. En segundo lugar, vamos a ver ahora en los versículos siguientes cómo el Padre, hablando del Padre de Dios, Él nunca ha dejado de esperar por nosotros. Llegamos al corazón de esta historia, porque mientras el Hijo estaba lejos, algo extraordinario se estaba moviendo. Por un lado, en el corazón del Hijo que se había marchado, y por otro lado, en el corazón del Padre también. Algo estaba a punto de pasar. El Hijo tomó la herencia que no era de él, la toma y ¿qué dice el Hijo? A vivir la vida loca, a disfrutar la vida. ¿Qué hizo el Padre? No dejó de amarlo. No podía vivir la vida por él, pero lo siguió amando y seguía orando por sus hijos. Qué imagen tan hermosa del corazón de Dios, queridos hermanos, porque muchas veces cuando nosotros nos alejamos de Dios, pensamos que, bueno, ya Dios se olvidó de nosotros. Pensamos que Dios nos va a rechazar. Pensamos que Dios nos va a cerrar las puertas. A veces pensamos que Dios va a decir de nosotros, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti, ya es suficiente. Eso lo podemos hacer los humanos. Pero el corazón de Dios no es así. El corazón de Dios seguía amando a este hijo. Ese no es el concepto de padre que vemos en su palabra. Nuestro Padre Dios es alguien que espera, que busca, que llama.
y que desea el regreso de sus hijos. Yo no sé cómo está tu corazón en esta mañana, pero a lo mejor hemos vivido tanto tiempo lejos de Dios y Dios te está buscando. Dios no ha perdido las esperanzas contigo. Tú sigues siendo amado, amada para Dios. Fíjate si Dios te ha amado que mandó a su Hijo a dar su vida por ti. ¿Eso lo haría alguien? Solamente Dios. La Biblia dice que el Hijo desperdició su fortuna viviendo perdidamente. Versículo 14 nos dice la palabra del Señor. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a fallarle. Hay un dicho que dice que al hambre se juntó las ganas de comer. Este muchacho lo malgasta todo y aparte, después de malgastarlo todo, ¿qué vino? Una gran hambre sobre aquel lugar, sobre aquella provincia. Lo que había tomado años seguramente para el padre acumular, luego se destruyó en poco tiempo. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque el pecado siempre gasta más de lo que necesita. El pecado quiere más de lo que realmente es necesario. Y cuando este muchacho ya no tenía nada, dice que vino una gran hambre en aquella tierra. Observemos algo. Mientras el muchacho tuvo dinero, ¿qué tuvo? Amigos, popularidad, era el ombligo del mundo, él se lo creía, era la última Coca-Cola del desierto, él se creía que no había nadie como él, él se creía alguien sumamente importante, pero cuando se quedó sin nada, se quedó también sin amigos. ¿Por qué pasó eso? Porque ese tipo de amigos no te quieren por quien tú eres, te quieren por lo que tienes. Y todos sabemos esto. El mundo te quiere si tú le puedes ofrecer algo. Dios te quiere aún a pesar de ti y de mí. Dios nos ama aún a pesar de cada uno de nosotros. Qué diferente es Dios. La situación del hijo empeoró tanto que él tuvo, dice el versículo 16, miren lo que dice este versículo. Y deseaba, qué triste, como llegó. Deseaba llenar su vientre ¿de qué? De las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esto para un judío en aquel entonces era terrible, hermanos. Porque el cerdo, el chanchito, como tú lo quieras llamar, era un animal inmundo. Y este muchacho, ¿cómo termina? Queriendo comer la comida que comían los cerdos. ¿Por qué pasó eso? Porque se había alejado del Padre. Wow, no sé si has visto, seguro que sí. Y es duro, pero personas que se alejan de Dios, que tú las ves y tú dices, pero es que ni con un martillo dándote te vas a dar cuenta que tu situación es consecuencia de que has decidido vivir lejos de Dios, de que simplemente es que quisiste apartarte de Él. Este muchacho termina tan mal. El muchacho que había salido con los bolsillos llenos, ahora tenía el estómago vacío. El muchacho que había buscado libertad fuera de la casa del padre, ahora estaba esclavizado en su corazón y en su interior. ¿Saben por qué pasaba todo esto? Porque la vida lejos del Padre siempre termina produciendo hambre. Hambre espiritual,
hambre del alma, hambre del corazón, hambre emocional, porque como dijimos antes, recuerda, fuimos creados únicamente para la gloria de Dios. Y si nosotros no le estamos dando la gloria a Dios, vamos a pasar hambre espiritual. Vamos a vivir lejos de Dios. Hay un ejemplo interesante. Lo leí y me encantó. Dice que un hombre en una ocasión quiso comprar una gran pecera porque quería tener un pez en casa. Entonces este hombre decidió primero comprar una pecera enorme, linda. Cuando compra esta pecera, le pone luces, le pone filtros, le pone adornos, la pone bonita esa pecera. Después compra el pez y lo mete dentro de la pecera. Y el hombre estaba tan contento por tener ese pez en la pecera. Como 2 meses tuvo el pez ahí. Después de ese tiempo, un día el hombre pasa por ahí por la casa y ve al pez en la pecera. Y ese hombre dice, a lo mejor este pez sería más libre si estuviera fuera de la pecera. ¿Y qué hace este hombre? Decide comprar una mesa grande. Coge al pez y lo saca de la pecera. ¿Estamos? Cuando saca al pez de la pecera, el pez comienza a moverse muy rápido, muy fuerte. Y el hombre dice, eso es lo que hace, hermanos, el pecado. ¡Wow! Este pez ahora, qué bien está fuera de la pecera. Está libre por fin. Duró unos poquitos momentos el pez así dando vueltas. Cada vez la velocidad era menor. ¿Hasta qué pasó con el pez al final? Se murió. ¿Por qué se murió? Así es. Así es. Porque el pez no fue creado para vivir fuera del agua. El pez fue creado para estar dentro del agua. Hay creyentes que piensan, que creen que vivir lejos de Dios o tener un Dios a la carta les va a hacer sentirse mejor. Escucha bien, mentira. Porque solo fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para vivir cerca del Padre. Fuimos creados, como cantábamos al principio en una de esas canciones, para estar a los pies del Señor. Cualquier otra cosa es fallar en el blanco. Porque no hay nada, y escucha bien, nada en este mundo que nos pueda llenar, si no es vivir con Cristo. Cuando eso sucede, queridos hermanos, cuando este muchacho se vio viviendo literalmente casi como un cerdo, peor que un sardo, porque no le daban ni la comida, llega el momento decisivo en esta historia. Sucede una de las frases más interesantes. Dice ahí en el versículo 17. ¿Qué dice la primera parte? Y volviendo en sí, dijo. Qué expresión, hermanos, tan poderosa. Qué expresión tan linda. Quiere decir, al final el hijo despertó. Al final el hijo se dio cuenta, entendió, vio la realidad. Porque sabe, el pecado tiene la capacidad de nublarnos la vista. El pecado tiene la capacidad de decirnos que lo que es bueno es malo y que lo que es malo es bueno. El pecado tiene esa capacidad de decirle a la gente que lo que da la felicidad es error y lo que es error da la felicidad. No es así.
La felicidad solo viene del Señor. Llega un momento en el que este muchacho dice ahí que volviendo en sí, como si dijera, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo he llegado yo hasta este momento? Y comenzó a recordar. ¿Qué fue lo que este muchacho comenzó a recordar? Lo que había en casa del Padre. ¿Y qué era lo que había en casa del Padre? Había bondad, había amor, había pan, había provisión, había generosidad, porque cuando el corazón comienza a despertar, inevitablemente empieza a pensar en el Padre. Y dice en ese verso 17, cuando él vuelve en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Imagínate la escena. Cuando el muchacho, este joven, está diciendo esto, ¿sabe dónde está? Está cuidando cerdos con los puercos. Ya este muchacho no olía a Chanel número 5. Ahora era un poquito más barato. Quizás para chicos que dejan huella inolvidable. Era la que estaba oliendo ahora. Y cuando está ahí, él piensa. ¿Y en qué piensa? En lo que hay en el hogar del Padre. En las bendiciones que allí están. ¿Saben por qué es hermoso este versículo? Por primera vez en su vida, este joven dejó de culpar a otros. Escucha bien. Dejó de culpar a su padre. Dejó de culpar a la sociedad. Se vio su estado y dejó de culpar ni los cerdos tenían la culpa. Dejó de culpar por primera vez. Dejó de justificarse. ¿Y saben qué decidió asumir? Responsabilidades. ¿Han visto esas personas que culpan a los demás de todo? ¿La culpa quién la tiene? Los políticos. ¿La culpa quién la tiene? La iglesia. ¿La culpa quién lo tiene? Mis hermanos. Sabes, la culpa de tu situación es tuya. La culpa de mi situación es mía, de nadie más. Las decisiones que yo tomo son diferentes. El otro día estaba oyendo una cosa que me pareció interesante. Uno de los milagros de Dios, nunca lo había oído, se llama la voz. ¿Han pensado en eso? En nuestra voz. La voz es un milagro de Dios. El día que tú te mueras no tendrás voz. Dios te ha regalado la voz. ¿Para qué? Para que lo glorifiques. Para que lo alabes. Porque el día que nos pongan en una caja no tendrás voz. Eso es un milagro de Dios. Eso es lo que produce el verdadero arrepentimiento, hermanos, cuando nosotros dejamos de culpar y asumimos nuestra responsabilidad. El arrepentimiento no significa simplemente sentirse mal. ¿Recuerdan a Judas cuando traicionó al Señor? Él se sintió mal y devolvió las monedas de plata. Pero eso fue simplemente remordimiento. Eso no fue arrepentimiento. Arrepentimiento hubiera sido que se hubiera puesto a los pies del Señor y le hubiera pedido perdón y entonces el Señor lo hubiera perdonado. Dios lo que quiere de nosotros es que realmente haya arrepentimiento. Es volver nuestro corazón hacia Dios, es admitir nuestra necesidad, es regresar al Padre. Dice que un hombre conducía una noche usando uno de estos sistemas GPS y el hombre se equivocó. Entonces cuando se equivocó, el GPS recalculando comenzó a decir. Y volvió a equivocarse y el GPS recalculando. Y volvió a equivocarse y el GPS recalculando.
Estaba tan cansado el hombre de ver el GPS así que le dio un golpe al volante del carro y le dijo, este carro lo único que hace es que me está llamando la atención. Y su esposa estaba ahí a su lado y le dijo, pero es que el GPS no fue creado para decirte lo que tú quieres escuchar. Fue para decirte, para llevarte nuevamente al camino. ¿Sabes qué pensé? Así es Dios. Así es su palabra. Él quiere que nosotros volvamos al camino. Él quiere que nosotros volvamos a enamorarnos de Él. Volvamos a sentir esa pasión por el Señor. Hemos visto en primer lugar y en segundo lugar cómo el Padre respeta nuestras decisiones, cómo el Padre nunca deja de esperar, y por último vamos a ver hoy cómo el Padre corre para restaurar. Llegamos al momento más hermoso de esta historia, el momento que revela de manera más clara el corazón del Padre. El Hijo ya había tomado una decisión. Había dejado atrás los cerdos, había dejado la miseria, había dejado el país lejano, la rebelión, y ahora va camino nuevamente a casa. Oh, pero piensen por un momento en el camino de vuelta del hijo. No es como salió. Cuando el muchacho salió de la casa, salió creyéndose el mejor, orgulloso, arrogante, que quería comerse el mundo. Pero ahora, ¿cómo vuelve? Arrepentido, reconociendo realmente su situación. No camina exigiendo derechos, simplemente es consciente de su pecado. Y mientras camina, imagínate ese camino de vuelta. El muchacho estaría preparando su discurso para cuando llegara con su padre. Y mientras va caminando, mira el discurso que estaba preparando, versículos 18 y 19. Dice ahí, el muchacho solo se dice, me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Quizás el hijo cuando iba de camino, estaba haciendo el camino auténtico, el verdadero, de regreso a casa. Quizás pensaría en diferentes escenarios. En esos escenarios que se llaman easy. ¿Saben por qué se llaman easy? Porque él pensaría, ¿y si mi padre no me recibe? ¿Y si mi padre me cierra la puerta? ¿Y si mi padre me rechaza? ¿Y si me dice que ya es demasiado tarde? ¿Sabes por qué él pensaba eso? Porque así es como funciona la culpa en el ser humano. Funciona de esa misma manera. Pero el corazón de Dios es más grande que nuestros fracasos. Es más grande que nuestros ISIS. Es más grande que cualquiera de esas cosas. Y entonces, en esos momentos, cuando el muchacho va caminando, llega, todavía está lejos, miren lo que dice el versículo 20. Dice ese versículo 20. Levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿quién vio a quién? Piensen por un momento en esto. Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Normalmente, ¿quién tendría que ver a quién primero? El hijo era el que venía de regreso. El hijo estaba intentando ver a su padre. Pero ¿quién ve a quién primero? El padre. Y te puedo asegurar que el hijo no venía como se fue. Última profesión del hijo, ¿cuál fue? Cuidar cerdos. El hijo venía seguramente oliendo terrible, con ropas andrajosas, todo roto,
A lo mejor con un pelo completamente descuidado. Si tenía barba, algo hecho un desastre que uno lo ve. ¿Y quién es este? ¿Lo sabes qué? El padre lo reconoció. El padre lo reconoció. Y cuando el padre lo reconoce, ¿qué es lo que hace el padre? Dice ahí ese versículo que fue movido a misericordia. Algo en su interior se estremeció. Dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No le dijo, muchacho, vete y báñate primero, quítate esa ropa, arréglate. No, tal cual estaba, lo abrazó. Recuerda que en esta parábola, los hijos pródigos somos tú y yo, que hemos vivido tanto tiempo lejos del amor del Padre. Hemos vivido tanto tiempo alejados de su amor. Pero el Padre es el que corre por nosotros. El Padre es el que se tira a nuestros brazos. El Padre es el que nos besa. El Padre es el que nos abraza. El Padre es el que está con nosotros en todo momento. Había un niño que accidentalmente, este niño le gustaba correr siempre. Y sus padres le habían dicho, corre fuera de casa, pero no corra dentro de casa, porque ellos en casa tenían expuestas cositas de valor que habían comprado en sus diferentes viajes. Tenían figuras hermosas. En uno de los lugares, nada más entrar, habían comprado un jarrón de esos hermosos, no de esos que se compran en Temu y se propaganda, sino uno de esos que de mucho valor tenía puesto ahí. Cerramos la publicidad, ok. Era uno de los de verdad. Y entonces los padres le habían dicho, no corra, vas a romper algo. Al niño le entraba por uno y le salía por el otro oído. Entonces el niño va corriendo. Una de esas veces el niño entró corriendo y con su codo, donde estaba el jarrón que no era de Temu, de esos caros, cogió y ¿qué pasó? ¡Pum! Lo rompió. Así mismo. Así que niños, cuidado si los padres le dicen que no corran dentro de la casa, ya que estamos todos aquí. Cuando lo rompió, el niño dijo, estoy en problemas. ¿Qué decide hacer el niño? Decidió esconderse. Durante un par de horas se metió en su cama, debajo de su cama, durante horas. Los padres sabían dónde estaba. Los padres sabían lo que había pasado, pero no dijeron nada. Esperaron ver la reacción del hijo. Dice que unas 3 horas después, el niño se armó de valor y fue donde estaba su padre y le confesó lo que había hecho. El niño esperaba por parte de su padre enojo, castigo, rechazo. Pero ¿saben qué hizo su padre? Lo abrazó. Entonces cuando lo abrazó, el niño se quedó mirando y dijo, ¿no estás enfadado conmigo, papá? Y el padre le dijo, bueno, estoy triste. Primero estoy triste porque tú me desobedeciste. Estoy triste porque rompiste el jarrón. Pero quiero que sepas algo. Yo te quiero más que cualquier jarrón, por muy caro que sea. Amada iglesia, Dios odia nuestro pecado. Pero si nosotros venimos arrepentidos a Dios y nosotros le pedimos perdón al Señor, ¿sabes qué es lo que hace el Señor? Nos abraza. Nosotros quizás pensamos que no merecemos su abrazo y es normal, no lo merecemos, pero Él nos abraza a pesar de nosotros. Este hijo pródigo
Cuando volvió, llegó a casa de su padre. Él pensaba un discurso, un sermón, pero ¿qué hizo su padre? Lo abrazó tal como estaba, lo besó y lo tuvo con él. Él esperaba encontrar castigo, pero encontró restauración. Yo no sé cómo es el Señor en el que tú crees, pero nuestro Dios nos ama tal como somos. No nos quiere así. Si hemos fallado, Él que quiere que nos arrepintamos, que vayamos a Él y que le digamos: Señor, perdóname, fui yo. Señor, te he fallado tantas veces. ¿Cuántas veces quizás le hemos fallado a Dios? A lo mejor no hay aquí hijos pródigos que se crean que son buenos, pero ¿sabes qué? Si te lo crees, estás equivocado. Todos hemos fallado. El único que no ha fallado ha sido Dios. Y Él nos sigue amando a pesar de nosotros. Y Él no quiere ser para nosotros como un amuleto, o Él no quiere ser un Dios a la carta. A veces los creyentes queremos los beneficios, las bendiciones de Dios, pero no queremos asumir las responsabilidades. Y si yo soy hijo, tú eres hijo o hija de Dios, tenemos derechos, tenemos privilegios y también tenemos responsabilidades. No sé cómo está tu corazón, pero si hay cosas que tienes que arreglar con el Señor, arréglalas. Si tienes que abrir tu corazón ante el Señor y llorar ante Él, llora. A lo mejor hay gente que dice: no, llorar no es bueno. No, aquí gracias a Dios está en el club de los llorones. No te preocupes por llorar, no pasa nada. Llora ante Dios. Llora porque quieres volver a la casa del Padre. Llora porque quieres volver a sentir su presencia. Porque quieres volver a enamorarte del Señor. Como decíamos la semana pasada, si estás cansado, sécate el sudor, pero no tires la toalla. No es una opción. No es una opción. Llora ante el Señor. Ábrele tu corazón y dile: Señor, yo quiero vivir para honrar y para glorificar su nombre. Vamos a orar. Señor, quiero alabarte, quiero adorarte y darte gracias. Gracias, Señor, por regalarnos tu palabra. Gracias por regalarnos, Señor, tantas cosas hermosas, y entre ellas, Señor, gracias por enviar a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros. Gracias, Señor, por cómo tú nos has perdonado y nos has salvado. Algunos que estamos aquí. Y Señor, tú sabes que a veces por nuestra incompetencia, por nuestra miseria, hemos vivido lejos de ti. Hoy, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Queremos vivir cerca de ti. Queremos honrar tu nombre. Y no queremos irnos de tu lado, Señor, de la casa del Padre. Señor, necesitamos tu abrazo cada día. Necesitamos tu amor cada día. Señor, míranos. Tal como somos, venimos a ti. Porque tú eres nuestro pastor. Porque cuando estamos contigo, Señor, nada nos falta. Estamos completos en ti. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Y según cada una de sus necesidades, Señor, obra tú y obra con poder.
También si hay alguna persona en este lugar que no le ha entregado su corazón al Señor, que no está seguro si el día que parta de este mundo va a estar en la presencia del Señor, yo quiero animarte, invitarte a que hoy abras tu corazón. Si a lo mejor fue emoción lo que hiciste hace tiempo, pero no estás convencido de que Jesús es tu Salvador, pídele hoy al Señor que sea tu Salvador. Ahí donde estás, si tú quieres, yo voy a orar, voy a ir despacio. Si tú quieres repetir después de mí, como tú quieras, ahí en silencio, como quieras, pidiéndole al Señor que sea tu Salvador personal. Ora conmigo. Señor Dios del cielo y de la tierra, en este momento quiero alabar tu nombre. Quiero honrarte. Quiero darte gracias, Señor. Darte gracias porque fuiste tú el que me trajiste a este lugar para poder escuchar tu palabra. Y Señor, tú sabes cómo está mi corazón. Hoy, Señor, dejo de culpar. Hoy, Señor, me trago el orgullo. Hoy, Señor, me rindo a ti. Te pido perdón por mis pecados. Yo quiero, Señor, que tú seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por enviar a tu Hijo y morir por mis pecados, para que yo pudiera tener hoy vida eterna. Te alabo, Señor, y te doy las gracias. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, deseo que el Señor nos bendiga de una manera especial. Que tengamos una semana bendecida. Y que recuerda que fuimos creados únicamente para su gloria y su honra. No sé si habrá alguien que le pidió al Señor, levante su mano, que sea su Salvador en este día, que oró conmigo pidiéndole al Señor. Dios te bendiga, joven. Atrás una señora, Dios la bendiga. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más que le pidió al Señor que sea su Salvador? Yo no lo alargo. Esto es algo tú y el Señor. Nosotros simplemente es porque estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y queremos que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Para las visitas que puedan estar hoy con nosotros, queremos recordarte, los que estamos aquí no somos una iglesia perfecta. Aquí no hay nadie perfecto. El único perfecto es Jesucristo. Y nosotros decidimos honrar y alabar el nombre del Señor hoy y siempre. Que el Señor les bendiga a todos.